1937, 7 de mayo, la ciudad, Nueva York. En ese día y en ese año, la ciudad de Nueva York fue impactada por un acontecimiento sin precedente que había ocurrido en esa ciudad. Después de varias semanas de haberlo perseguido, finalmente la policía encontró a un delincuente asesino de vigilantes en el departamento de su novia, en el último piso de un edificio. 150 policías rodearon su escondite. Hasta el último piso subieron 150 policías. Algunos de ellos subieron al techo y perforaron el techo y hicieron un hoyo para hacer salir al delincuente. Alrededor de los edificios pusieron metralletas para poder hacerlo que saliera con las manos arriba. Durante una hora, la ciudad de Nueva York fue testigo del acontecimiento. Ametralladoras se oían sonar por todo Nueva York y alcanzaban a muchos suburbios donde nunca se hubieran imaginado todo ese estrépito. Finalmente, la policía consigue arrestar a este delincuente asesino y el jefe de policía dice: hemos capturado a uno de los peores asesinos de la ciudad de Nueva York. Es capaz de matar sin ningún motivo. ¿Pensaría esto así el asesino, el delincuente, el asesino de vigilantes? Podemos saberlo porque mientras estaba rodeado escribió una carta que decía: a quien corresponda. Y una frase que resaltaba toda su energía y toda su persona. Tengo bajo mi ropa, decía el asesino, un corazón fatigado, un corazón bueno, que no es capaz de hacerle daño a nadie. ¿Era cierto esto? Algunos días anteriores a la redada y a que él fuera conquistado y tomado como un delincuente y fuera metido a la cárcel, él estaba con una mujer en un lugar en su coche. Y un oficial de policía se acercó y le dijo: ¿me puede mostrar su licencia? El hombre, sin decir nada, descargó su pistola sobre el vigilante. Cuando el vigilante cayó al piso, él saltó de su coche, sacó la pistola del vigilante y le dio un tiro para rematarlo. Este era el mismo hombre que días después escribía en una carta: tengo un corazón fatigado, un buen corazón que no le haría mal a nadie. Este hombre fue llevado a la cárcel de Sing Sing y cuando era transportado hacia la silla eléctrica, ciertamente no declaró: esto me pasa por ser un asesino. Él dijo: esto me pasa por defenderme. Esta mañana, hermanos, quiero que hablemos de Jeremías capítulo 17, versículo 9. El pensamiento que quiero dejar esta mañana es que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es lo que dice el profeta al anunciarle al pueblo de Israel la condición que tenían. La semana pasada nosotros hablamos de la importancia de guardar nuestro corazón. Y ahora vamos a entender, por lo tanto, qué significa entonces la palabra corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Vamos a quitarle la palabra corazón y vamos a ponerlo en término moderno. Vamos a ponerle mente. Entonces diríamos: engañosa es la mente, más que todas las cosas, y perversa. ¿Quién la conocerá? Otras traducciones, como la traducción del lenguaje actual, traduce: ustedes se creen que son buenos, pero la realidad es que son malos. La idea de Jeremías capítulo 17, versículo 9, es que nosotros estamos tan acostumbrados a tener sesgos mentales que podemos autoengañarnos para seguir viviendo una vida en pecado, para poder justificarnos de las cosas que hacemos,
para poder impedir que Dios transforme nuestro corazón, nuestra mente, nuestro interior, y nosotros sigamos siendo las personas de antes, sin permitir que Dios forme un corazón nuevo en nosotros. Ahora, déjame explicarle esa parte. Dice, engañoso es el corazón. Pero vamos a compararlo con otras dos construcciones. ¿Qué pasaría si dijera engañado es el corazón? ¿O qué pasaría si dijera engañable es el corazón? Si el versículo dijera engañado es el corazón, es que alguien lo tiene engañado. Alguna persona engañó a nuestra mente y nos tiene cautivos. Si el versículo dijera engañable es el corazón, podríamos pensar que lo que está resaltando es que el corazón se puede engañar. Pero el escritor no está poniendo ninguno de esos dos. Lo que está diciendo es que engañoso es el corazón. Ahora, expliquemos por lo tanto la palabra engañoso con corazón. El punto que está resaltando el escritor en este versículo es que el corazón engaña. No es engañado, no es engañable, sino que el corazón engaña al que lo posee. Es decir, en otras palabras, la mente nos juega sucio a nosotros. La mente es capaz de engañarnos para autojustificarnos. ¿Se acuerda la predicación de nuestro hermano Esaú? Cómo la señora Alma llegaba a la tienda y decía, bueno, de algo me he de morir, y sacaba una Coca-Cola del refrigerador. Ese es un sesgo. Esa es una manera contraria de decir las cosas. Y eso es lo que pasa. La gran mayoría de las personas usa mal su mente, no tiene la mente entrenada. Y esto causa que nosotros hagamos desvaríos. Mi preocupación esta mañana, hermanos, es que nosotros guardemos nuestro corazón. Que podamos entender que si no permitimos que Dios forme nuestro corazón, que reforme nuestra mente con conceptos nuevos, con responsabilidad, con transparencia, con integridad, nosotros vamos a continuar haciendo cosas inadecuadas. Y esto es algo muy normal. Cuando nosotros decimos que esto es algo muy normal, es porque la realidad de las cosas nos muestra a través de la práctica la manera que somos nosotros de compadecernos y autojustificarnos de las cosas que hacemos. Una persona en Estados Unidos, un escritor en Estados Unidos, mantuvo una correspondencia con cartas con el director de la cárcel de Sing Sing. En estas cartas que se cartearon o se estaban comunicando, el escritor le preguntaba al director general de la cárcel de Sing Sing cuál era la actitud general de los reos. ¿Aceptaban las consecuencias porque las merecían? ¿O cuál era la actitud que ellos presentaban? El 90% de los reos justificaba el haber matado a alguien, el haber robado a alguien, el haber violado a alguien, el haber ofendido a alguien. Aceptaban que lo habían hecho porque las personas lo merecían. Si un delincuente había visto a una señora de edad caminando por la calle y esta señora era una persona con una posición económica y en su bolso traía dinero, el hombre corría, le jalaba la bolsa y justificaba el hurto porque ella tenía mucho dinero y él no tenía nada. Posiblemente nosotros no tenemos ese problema de ser delincuentes, pero una de las cosas que nosotros tenemos es que nosotros siempre estamos variando en dos pensamientos. En nuestros conceptos culturales que tenemos, en los cuales fuimos educados, y los conceptos espirituales en los cuales Dios nos ofrece para reemplazarlos. Cuando nosotros oscilamos en esas dos decisiones, nosotros no podemos caminar de la mano de Dios. El primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 21, Elías confronta al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo estaré claudicando entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvanlo. Si nuestro Señor
Jehová es Dios, sírvanlo. Pero lo interesante de esta confrontación que hace Elías no es solamente las palabras por las cuales Elías describe al pueblo, de que el pueblo era un pueblo que estaba oscilando, no se decidía por uno o por otro. Lo interesante no es esto, sino lo que a continuación dice. Dice que el pueblo guardó silencio. ¿Por qué guardaría el pueblo silencio si entendía, si el mensaje era transparente, si se le estaba diciendo que estaba oscilando entre dos pensamientos? Si estaba claudicándose, si estaba moviéndose, si estaba zanjando la situación. ¿Por qué se quedaría el pueblo callado? Porque posiblemente se justificaba. Así pasa en nuestro diario vivir. Nosotros tenemos que ser conscientes que al ser rescatados de una vana manera de vivir, nuestra mente tiene que ser educada, porque está acostumbrada a engañarnos, a hacernos víctimas de la situación para poder impedir la transformación que Dios tiene. Nuestro enemigo principal, hermanos, en la santificación, en el crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios, es nuestra mente engañosa, que es capaz de engañarnos para autojustificarnos e impedirnos un crecimiento espiritual. Cuando nosotros somos confrontados, la vacilación de la mente viene cuando tiene dos opciones, no cuando tiene una opción. Por ejemplo, si yo me pongo a dieta y a mí me gustan mucho los dulces o el pan dulce, y llego a visitar a uno de ustedes por la noche y me ofrece un café y un pan, y me ofrece de cenar, y yo ya cené ligero, yo en mi mente puedo pensar, sí, que usted lo sepa, bueno, estoy bajando de peso, me levanto temprano, puedo caminar 2 veces al día, está bien, voy a cenar, me puedo darle esa libertad, ¿por qué no? Ahí mi mente está oscilando entre dos situaciones, en lugar de decir, bueno, ya cené, el hermano me está invitando a un café, me voy a tomar nada más el café sin el pan y la cena. Pero estamos acostumbrados a oscilar en dos situaciones y a siempre hacer una comparación de que esto es menos malo que esto, de que esto me conviene porque puedo minimizar esto. Y así actúa nuestra mente, porque nosotros hacemos las cosas así. Estamos acostumbrados. Bueno, mi hijo me pide un dulce. Ya comió muchos dulces. Pero bueno, un dulce no es tan malo. Yo me acuerdo cuando era niño, no tenía ni un dulce para comer. Si mi hijo no se lo doy, ay, me voy a sentir mal. Ahí estoy oscilando en lugar de ver la situación. Hermanos, cosas así, tan sencillas, son las que están impidiendo, pueden impedir que nosotros tengamos una transformación espiritual. Por lo tanto, lo que quiero decirles ahorita es que tenemos que aprender a educar nuestra mente para no dejarnos que nos engañe. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, ya hemos descrito que la mente es engañosa, que por la educación que hemos tenido, por el contexto social, cultural, formación familiar, en nuestro entorno, cuando hemos venido a los pies de Cristo, traemos mucho bagaje cultural. Eso es real, no lo podemos evitar. Lo que podemos evitar es que siga influyendo en nuestras decisiones diarias, porque es engañosa nuestra mente y más que nada es perversa. Nos va a autosugestionar y nos va a autocontrolar para que nosotros no avancemos. Ahora, la manera de controlar nuestros pensamientos o nuestra mente, hermanos, es la siguiente. Tenemos que aprender a pensar ordenadamente. Cuando usted vaya a tomar una decisión, tome una decisión basada en un solo pensamiento, donde usted pueda hacer un ejercicio donde sea positivo o negativo. Es decir, pero concentrarse en el problema, no hacer dos opciones, sino tener una sola opción donde hagamos esa opción, la pongamos de forma positiva y esa opción lo pongamos de forma negativa. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Por ejemplo, si yo estoy bajando de peso y quiero comer un pan dulce, la pregunta no es hacerme, ¿me puedo comer un pan dulce que al cabo voy a caminar? No, la pregunta ¿es bueno comerme un pan dulce? Esa es la forma positiva. Luego pongo otra vez el pan dulce. ¿Es malo comerme un pan dulce? Y en ese momento, cuando nosotros hacemos esa pregunta, estamos teniendo una sola opción, pero estamos viendo positiva o negativamente esa opción. Pero no estamos dividiéndola, oscilando entre dos opciones, sino una sola opción. Una sola opción de forma positiva, de forma negativa. Y eso nos va a poner razones mediante las cuales nosotros hagamos conciencia. Porque en el versículo 10 del capítulo de Jeremías 17:10 viene lo que a continuación voy a decir. Pero antes de pasar a eso, quiero que entienda. Siempre que usted vaya a tomar una decisión, esa decisión hágala positiva o negativa, pero no la mezcle con otra. Por ejemplo, si mi hijo quiere un dulce, ¿es bueno que le dé un dulce a mi hijo? ¿O es malo que le dé un dulce a mi hijo? Y cuando usted oscila en esa situación, ¿es bueno que le dé un dulce a mi hijo? ¿Qué le va a pasar si le doy un dulce? Ya le di varios dulces, entonces ya le di suficiente, hoy no lo voy a dar, no importa que llore, le voy a decir que ya lo hizo y eso me va a llevar a pensar de forma direccional, con una sola opción, con dos alternativas de la misma opción, pero no dos opciones. Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo conscientes y estamos interrumpiendo los pensamientos automáticos por los cuales nos justificamos. Y estamos pensando, como algunos lo han dicho, de forma lenta. Ahora, lo que hace rato le dije. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice que Dios escudriña el corazón y la mente. Y ahí hay dos situaciones. Ahora, cuando usted lee el versículo 10, dice, a ver, hermano José Manuel, usted nos ha dicho que corazón es sinónimo de mente. Entonces, ¿por qué en el versículo 10 aparecen corazón y mente? Bueno, porque la mente en ese concepto no es una traducción posiblemente inapropiada por lo siguiente. La palabra que se traduce mente en el original significa riñones. Es un sustantivo plural en el original. Dice, escudriña el corazón y los riñones. Así debería de decir. Pero los riñones, para el pueblo de Israel, era cuando uno hacía conciencia, cuando uno podía tomar conciencia de sus decisiones y de la realidad. Lo que en el versículo 10 nos está diciendo es, Dios escudriña tus pensamientos y cuando tú eres consciente. Es decir, que para Dios una persona es responsable porque puede gobernar sus pensamientos siendo consciente. Y en las decisiones que la persona toma, Dios va a tomar una conciencia y una responsabilidad. Hermanos, no debemos de autoengañarnos, necesitamos sabotear a nuestra mente. Y la manera es siempre tomar una decisión y hacerla negativa o positiva. Positiva o negativa, pero siempre una sola decisión, no oscilar entre dos pensamientos. Y debemos de ser conscientes porque nuestra santificación es diario. Y lo que se santifica a Dios es nuestra mente, para que nuestra conciencia sea una conciencia limpia. Si usted quiere que su mente no lo engañe, que usted no se justifique en seguir diciendo palabras de su boca, en seguir haciendo presencia en su vida de una falta de crecimiento espiritual, concéntrese en sus pensamientos. Y siempre que vaya a tomar una decisión, tome una decisión basada en su conocimiento espiritual. Y si no conoce, vaya a la Biblia y documéntese. Pero no piense que su mente va a ser su mejor aliada. Su mente va a ser aliada hasta que usted logre un carácter espiritual. Y para eso hay que trabajar. Y hay que trabajar duro. Porque la santificación y ser una persona espiritual no es fácil. Hay que trabajar con nuestra mente para que Dios pueda instalar conceptos distintos. Espero que esto le ayude a entender que su mente es engañosa.
si todavía es la mente, si todavía sigue acarreando los viejos conceptos y usted no la ha renovado con la palabra del Señor y los consejos de Él. Que Dios nos ayude, hermanos. Y gracias porque nos ha dado la oportunidad de poder escudriñar su palabra. Recuerde, el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Y necesitamos trabajar en él. Nuestra mente es engañosa y necesitamos trabajar en ella. Dios nos bendiga. Bendiciones.